Bienvenidos a un nuevo vídeo técnico. En este vídeo voy a mostrar un voltímetro que funciona a válvulas, en este caso el español, fabricado en Barcelona, el Promax VN15. Mucho antes de que aparecieran los testers o polímetros digitales, que son de tecnología sofisticada, con pantallas digitales, etc., en muchos casos son una pura basura. Es decir, afirmo que son realmente para según qué tipo de mediciones no sirven para nada. Son de usar y tirar en muchos casos y no han sustituido aún a lo que serían los VTVM o lo que serían los Vacuum Tube Voltmeter o equipos de medición de voltaje con válvulas. En este vídeo os voy a enseñar algunas características de este gran equipo que ha caído en el olvido, pero que aún se sigue utilizando en laboratorios. Mantiene algunas características muy interesantes que no han logrado superar ningún tester digital. Es indispensable para algunos trabajos de electrónica en laboratorio, sobre todo con equipos que funcionan a válvulas, y la gran habilidad de este tipo de testers o voltímetros es perfectamente la posibilidad de leer tensiones alternas que están superpuestas a tensiones continuas y supera a la gran mayoría de equipos de instrumentación actuales, digitales, y esto lo hace porque en la medición de tensiones alternas de frecuencia, superando al kilociclo, al kilohercio, muchos de los testers digitales actuales son incapaces de procesar con mucha rapidez el cambio de polaridad en la medida de la frecuencia aumenta, dando unas lecturas notoriamente incrementadas y que no tienen nada que ver con la realidad. Estos equipos que llevan válvulas son muy superiores en capacidad de medición ante sobrecargas producidas por la combinación de estas oscilaciones de alterna con tensiones de continua elevadas. Sobre todo en las mediciones que tengamos válvulas, como equipos de radio antiguos, amplificadores, etc. Los instrumentos digitales modernos deben poder identificar de una forma muy clara las lecturas que son muy sensibles a la resolución, o lo que sería lo mismo la claridad del dato más la intensidad del mismo, esa amplitud, para tener una lectura correcta. Los instrumentos digitales modernos son incapaces de llegar a esta capacidad que tiene un instrumento a válvulas. Por ese motivo, se siguen utilizando. Esta serie de voltímetros se iniciaron en los años 60, el modelo que tenemos delante es de los años 70, utilizando unas válvulas con un esquemático que dejaré aquí en el vídeo, válvulas de vacío, la 6A-L5, que es un rectificador doblador para corriente alterna, y la ECC82, que es un triodo. En el interior tenemos varios ajustes de una forma muy clara y sencilla a través de potenciómetros. Lleva un ajuste para la corriente alterna, lo que sería el punto de cero en el panel, que es el potenciómetro P5, un ajuste de punto de trabajo del puente de medición en el caso de que si tuviéramos que cambiar una válvula, los valores se desplacen. Esto se hace a través del potenciómetro P4 y el VN15 lleva además algo poco común en los voltímetros a válvulas de la época. De hecho, la inspiración es en los Hewlett-Packard. Es uno de los productos españoles quizá mejor en calidad que tuvo en su momento estos Promax. Incorporan unas mediciones de intensidad a modo de protección, protegido. Es una medida directa por equivalencia en voltios con una protección del instrumento gracias a un aislamiento que proporciona el mismo tubo. Otras curiosidades es que, por ejemplo, para la función de medición de intensidad de corriente, el aparato debe quedar desconectado de cualquier masa común
que tengamos en el laboratorio, especialmente con el DUT, el Device Under Test, el dispositivo que estamos verificando. Los componentes que siempre con el paso de tiempo se deterioran y mucho son los condensadores de tipo electrolítico, y en este caso también tiene unos potenciómetros que son bobinados, una bobina o un hilo que hace de resistencia que está en un cartón impregnado. En este caso, si se mide y los valores según el esquema no son los correctos, deben ser sustituidos por otras resistencias de tipo carbón, por ejemplo, o pista de carbón. Todos los dispositivos que llevan válvulas deben dejarse entre 5 y 10 minutos calentándose. Es en ese momento cuando ya se pueden utilizar con garantías, ya que es necesario que las válvulas estén en su valor óptimo de trabajo. Es muy importante para la precisión del instrumento una puesta a cero. Esto lo que hace es realizamos un ajuste de lo que se llama el circuito puente, que no deja de ser una balanza de medida, y se realiza con las puntas sin conectar. Comenzaremos con las escalas de corriente continua, alternando las posiciones más y menos, menos y más, y actuando con el ajuste del cero hasta conseguir un cero común en ambas posiciones. Más menos en corriente continua, y viendo con el ajuste a cero que en ambas se queda igual. Si pasamos a corriente alterna, la aguja debería permanecer en el cero en todos los rangos que tengamos de corriente alterna. Es recomendable no pasar a corriente alterna sin haber conseguido el cero común previamente en los ajustes de corriente continua, con el más menos. El ajuste de esta corriente alterna depende del potenciómetro P6 que está interno y del P5 que están en el panel. Es importante tener un voltaje en alterna conocido y fiable para poder realizar estos ajustes. Solo debe ajustarse P6 y P5 en el caso de que se note alguna anomalía o una mala lectura y por el envejecimiento de la válvula 6A-L6. Por eso es necesario hacer este pequeño ajuste. El truco para tener una precisión en las mediciones en voltaje con este voltímetro a válvulas está siempre en hacer un buen calibrado en corriente continua, moviendo más menos y ajustando el cero hasta que no se mueva, porque eso va a ser completamente extrapolable al resto de escalas en corriente alterna. Si hay una variación del cero en escalas bajas de corriente alterna, sin las puntas de prueba conectadas, es que hay que ajustar la línea del potencial de contacto, que es el potenciómetro 6 interno. Los ajustes internos del valor de escala, los resumo ahora: P1 para corriente alterna, P2 para corriente continua, la R35 para la I continua, R36 para la I alterna, P6 para la línea PC de corriente alterna, y el P4 es el balanceo. En el panel frontal tendremos dos ajustes: el cero, que deberemos tocar poco realmente si está bien ajustado de inicio, y el de R o resistencia, que son las escalas en ohmios, que es lógico que cortocircuitemos las puntas para ver el valor si está correcto o no a fondo de escala e inicio de escala. El ajuste de la puesta a cero de tipo mecánico se realiza siempre a través del pequeño tornillo que tenemos en el frontal del panel, arriba a la derecha. En mi caso me he creado 3 sondas, que son las necesarias para las mediciones en este equipo. Una que utilizaremos para corriente continua, que tiene en serie una resistencia de 1 megaohm. Otra que es para corriente alterna, que no lleva ningún tipo de componente, ni resistencia ni condensador en
en su interior, es un camino directo desde la punta al equipo, y otra sonda que utilizaré para la medida de radiofrecuencia, donde tengo un condensador de 10 nanofaradios seriado a la punta y una resistencia de 4,7 megaohms y un diodo rectificador OA85 o 1N60, el ánodo entre el condensador y la resistencia y el cátodo llevado al chasis o negativo. Este voltímetro a válvulas lo podemos ajustar para corriente continua y utilizar la punta o la sonda de corriente alterna que no lleva ninguna resistencia en el interior ni condensador. En este caso, la impedancia de entrada será de 10 megaohms, que es la que nos da el circuito, el tester, y se usa parecido a lo que sería un tester digital, pero perderemos lo que es la separación del circuito y el dispositivo, conveniente en circuitos de alta impedancia como puede ser en válvulas, que tenemos unos voltajes muy elevados. Por ese motivo, este vídeo que os estoy haciendo lo hago también para recordatorio mío, debido a que necesitamos diferentes sondas para diferentes medidas. El comportamiento de un tester a válvulas, sobre todo pensado para grandes impedancias y para medidas de alterna y continua superpuestas, nos obliga a tener diferentes sondas y conocer muy bien el instrumento. Este polímetro no está pensado para sustituir a los digitales modernos, sino que no hay ningún digital moderno que sea capaz de realizar lo que hace este polímetro. Fijaros que estamos midiendo resistencia, pero el objetivo es medir alterna con componentes de continua. No sirven los testes modernos, por lo cual este es el motivo que están en los laboratorios.